¿Aló, aló? Sean bienvenidos a todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y, como muchos sabrán, hace unos cuantos meses subí un video que se hizo muy, pero muy viral, el cual era sobre el caso de Meuba, una ex gachatuber que se había burlado de una religión, creando la suya propia. Sin embargo, ella no fue la única en su momento que hizo esto, pues recientemente, hace unas cuantas semanas, había una gachatuber que hacía lo mismo o inclusive cosas peores que Meuba. Así que bueno, sin más relleno del que ya habrá en este video, hoy les presento, esta gachatuber es peor que Meuba. Pero antes que nada, un pequeño gran contexto de la persona de quien hablaré hoy. Bella de Wolf, una gachatoker y gachatuber que se hizo bastante famosa en la comunidad inglesa, pero no de una buena manera. Su canal fue creado el 11 de agosto de 2021, pero no sería hasta el 10 de diciembre de 2023 cuando subió su primer video titulado Agora Hills Editorial. Este video mostraba a su personaje animado acompañado de la canción Agora Hills de Doja Cat. Este video iniciaría la travesía de Bella, sin embargo, no sería hasta 2024 que ganaría relevancia debido a que rápidamente comenzaría a generar muchas, pero muchas polémicas. Por ejemplo, una de sus primeras polémicas conocidas ocurrió entre diciembre de 2023 y gran parte de 2024. En esos tiempos, Bella comenzaría a hacerse conocida por subir videos en los que usaba la aplicación Gacha para crear contenido polémico. Muchos de esos videos atacaban de forma violenta, ofensiva y con fines de atacar verbal y físicamente a los soldados, debido a la supuesta idea de que estos mataban a gente inocente. Otra de las polémicas iniciales más fuertes que tuvo Bella fue cuando se burlaba de figuras religiosas como Jesús y Alá, poniéndolos en situaciones y escenas donde eran maltratados, entre otras cosas. Y esto no lo hacía solo en YouTube, sino que también en TikTok. Rápidamente este contenido se haría viral en ambas plataformas, haciendo que Bella de Wolf comenzara a ser conocida en la comunidad gacha e incluso fuera de ella. Tras crear este tipo de contenido, tanto gachatubers, gachatokers e incluso youtubers y tiktokers comenzaron a criticar mucho a Bella de Wolf por burlarse de figuras religiosas. Uno de los que más la criticó fue un youtuber inglés, pero de él hablaremos más adelante. Continuando con las polémicas de esta gachatuber, en el mismo 2024, una de las cosas que hizo Bella fue burlarse e insultar la muerte del fallecido Technoblade, un youtuber de Minecraft que era muy querido en la comunidad inglesa de YouTube. Además de eso, esta gachatuber también tenía actitudes algo extrañas con las personas y especialmente con los animales. Por ejemplo, en su servidor de Discord hizo una burla diciendo que un gato sería sacrificado, como burla a la religión, mencionando al mismo tiempo el bellismo, una religión ficticia creada por ella, proclamándose a sí misma como una deidad y pidiendo incluso a las personas que le rezaran. Por otro lado, en la descripción de su canal se podía ver cómo se refería a ciertas personas de manera despectiva y agresiva. El ejemplo más claro es el de Technoblade, a quien en su descripción le llamó cerdo calvo que es racista, merece estar en su tumba. Al mismo tiempo, en TikTok se hizo muy viral un video de una señora que hablaba sobre Bella de Wolf. En este video, la señora explicaba cómo Bella doxeó el número de su hijo de tan solo 10 años, poniéndolo en su servidor de Discord y acosándolo. Y no solo ella, sino que también muchas personas comenzaron a mandar mensajes de odio al niño, diciéndole cosas como la palabra con N. Aparte de eso, hay más. Por ejemplo, fingió tener cáncer, haciendo un video en su canal de YouTube anunciándolo. Sin embargo, se terminó confirmando que era falso. Comentarios, videos y, sobre todo, acciones como esas hicieron que varias personas comenzaran a criticar a esta gachatuber. Tras esto, varios youtubers ingleses hablaron del tema. Sin embargo, hubo ciertas personas en particular que se involucraron bastante en la polémica. El primero y principal es el youtuber TyreCortsLol, un creador inglés que se unió a YouTube el 22 de mayo de 2012. Este youtuber, en su momento, se involucró mucho en el caso de Bella, ya que comenzó a exponerla de varias cosas. Por ejemplo, expuso que supuestamente Bella tenía un OnlyFans, que enviaba mensajes de odio y que mandaba a las personas a suicidarse. Incluso pidió a la gente que por favor denunciara el servidor de Bella, ya que ahí pasaban cosas raras. Claramente esto no acabaría ahí, y rápidamente comenzaría una gran pelea entre estos dos, haciendo que TyreCortsLol subiera un montón de videos exponiendo y hablando sobre Bella de Wolf, mientras que ella seguía subiendo el mismo contenido polémico del cual hablé antes. Sin embargo,
No sería hasta el 27 de julio de 2024 cuando T-Records LOL subiría un video a su canal, video conocido como Terminando el drama de Gacha Life, pero no perdimos. Mi respuesta final a Bella de Wolf: en este video, este youtuber daría un alto a la polémica, pidiéndole a su comunidad que dejara de atacar a Bella de Wolf, no porque le tuviera miedo ni nada por el estilo, sino porque creía que lo mejor era ignorarla y no seguir tocando el tema. Al mismo tiempo, mencionó que si Bella continuaba atacándolo a él y a su familia, tomaría acciones legales y la llevaría a la corte, algo que tendría mucha importancia en el futuro. Otros youtubers que se involucraron mucho en el tema de Bella de Wolf fueron PacGod y Steak, siendo Steak quien más se metió en esto. Ambos youtubers ingleses tuvieron un gran impacto en este tema, ya que se encargaron de confrontar a Bella de Wolf, tanto en directos como en video, e incluso teniendo una llamada con la misma Bella. Sin embargo, todo este tema realmente se lo tomaron a broma, ridiculizando a Bella. Y aquí es donde llegamos al supuesto juicio de Bella de Wolf, porque sí, al parecer, por primera vez una gachatuber fue a la corte. Pero antes de seguir con este video, suscríbete a mi canal. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este bello canal. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, por si quieres tener más beneficios, está también la estrella arcoiris. Esa estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si quieres la estrella dorada, o dona, únete a los miembros o envía un super gracias para conseguir la estrella arcoiris. Si cumples esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Como mencioné antes, el famoso juicio de Bella de Wolf no es realmente lo que ustedes se imaginan, pues en realidad esto fue solo un juicio virtual hecho por el youtuber Steak. No voy a hablar mucho de ello, ya que en sí fue una tontería y no se lo estaban tomando tan en serio. Además de que esto ayudó a que Bella se promocionara y se hiciera más viral, fingiendo ser la primera gachatuber en ir a la corte. Pero de lo que sí hablaré es de lo que sucedió después de este supuesto juicio. Tras las muchas, pero muchas polémicas que tuvo Bella con los videos que hacía, de los cuales ya les hablé antes, Bella haría un montón de videos de disculpa, pero claramente volvía a hacer lo mismo siempre. Sin embargo, uno de los videos de disculpa que más polémica generó fue el conocido como video de disculpas, lo siento. En este video se ve la verdadera cara de Bella, haciendo un tipo de disculpa tras toda la polémica generada con las religiones, los soldados y todo lo demás. Sin embargo, lo que hizo que estas disculpas valieran para nada fue que se dice que fueron hechas con ChatGPT, haciendo que su credibilidad fuera nula y que nadie la tomara en serio. Por último, una de las últimas polémicas que esta gachatuber ha tenido ocurrió a finales de 2024, más específicamente en diciembre. A Bella se le había baneado de YouTube, pues los muchos reportes que esta gachatuber tuvo causaron que YouTube le eliminara la cuenta. Sin embargo, y para desgracia de muchos, Bella de Wolf regresaría con su cuenta original y con todos los videos originales. Al mismo tiempo, del último tema del que hablaré en este video es sobre la amistad que lleva con la gachatuber Meuva. Si no han visto mi video anterior hablando sobre quién es Meuva y por qué es tan controversial, les recomiendo que lo vean para tener un mejor contexto. Como decía, la gente comenzó a relacionar mucho a Meuva con Bella de Wolf, pues ambas se burlaron de la religión, crearon su propia religión, hacían comentarios de odio a las personas, entre muchas más cosas. Esta similitud ha hecho que muchos en la comunidad crean incluso que ellas dos son la misma persona, y no sería sorpresa, ya que parecen editar de manera muy similar. Sin embargo, esto es imposible, ya que la cara de Bella ya se ha visto, y Meuva es completamente diferente. Por lo tanto, esa teoría de que Bella de Wolf y Meuva son la misma persona es falsa. Aún así, al parecer son muy buenas amigas, pues han colaborado en videos y aparentemente se hablan en privado. Bella de Wolf es, sin duda alguna, una persona muy polémica y controversial, pero como la mayoría de personas que hacen este tipo de cosas, lo hacen a propósito y con la intención de ganar algo. Atención, aquí es donde nos debemos preguntar, ¿es realmente necesario prestarle atención a personas que son simplemente trolls de gacha? La respuesta es fácil de responder, sí, porque entre más trolls de gacha, más videos, y más videos significa más dinero.
Con toda esta cronología de Bella de Wolf, sus polémicas y demás, dime, ¿crees que Bella de Wolf es peor que Meuva? ¿O al contrario, crees que simplemente debemos ignorarla y dejar que haga lo que quiera? Déjenlo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Síganme en Instagram y en mis demás redes sociales que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no?, únanse a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.